Bienvenidos a Indonesia. Un país entre la sequía y la lluvia interminable, entre antiguos pueblos de madera y gigantescas metrópolis. Entre el fuego y el hielo. Aquí donde los dragones recorren las playas, se despliega una biodiversidad increíble. $17,000 islas, cientos de culturas y mundos incontables en un solo país. Estas son las maravillas de Indonesia. El mayor archipiélago de la Tierra se extiende por más de 5,000 kilómetros a lo largo del Ecuador. Aquí no solo se encuentran 2 océanos, sino también 2 continentes, lo que dio origen a una de las regiones más extraordinarias de nuestro planeta. Más de 120 volcanes se elevan directamente sobre selvas tropicales, mientras que en Papúa existen incluso glaciares cerca del Ecuador. Al mismo tiempo, el país alberga una de las mayores biodiversidades del mundo. En las densas selvas viven orangutanes, raras aves del paraíso y una infinidad de especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Frente a las costas se extiende el Triángulo de Coral, el área submarina más rica en especies del planeta. Pero pocos lugares resultan más ajenos que las Islas Komodo, donde enormes varanos caminan silenciosamente por las playas como dragones de la prehistoria. Indonesia es además uno de los países más diversos de la Tierra. Más de 280 millones de personas, cientos de grupos étnicos y más de 700 idiomas configuran el país. En la isla de Java se encuentran gigantescas metrópolis, repletas de rascacielos y tráfico, mientras que en regiones apartadas aún existen culturas tribales centenarias. Indonesia parece como si toda la Tierra se hubiera reunido en un solo archipiélago. Es fácil sentirse abrumado a la hora de planificar las vacaciones. Les ofrecemos un panorama de los lugares imprescindibles y de los tesoros escondidos. Nuestro punto de partida de hoy es Java. Entre montañas envueltas en niebla, calles coloniales y paisajes volcánicos imponentes, Java muestra quizás la mezcla más fascinante de Indonesia. Áspera, espiritual, caótica y al mismo tiempo llena de belleza. Bandung se encuentra a suficiente altitud como para que el calor de Java se vuelva más suave. Las calles de la ciudad están repletas de motos, puestos callejeros y letreros parpadeantes. Pero a pocos kilómetros comienzan las colinas de plantaciones de té de verde intenso que se ondean como olas sobre el paisaje. A primera hora de la mañana, una niebla húmeda se suspende entre las filas de los arbustos de té, mientras los trabajadores caminan despacio por los campos. En la propia ciudad, el Bandung colonial reaparece constantemente. Antiguos edificios holandeses con fachadas blancas desconchadas se alzan junto a modernos cafés y bloques de hormigón. Algunas calles parecen casi europeas, hasta que el aroma de ajo frito, clavo y café dulce recuerda dónde se está. Bandung vive de los contrastes.
especialmente en torno al volcán Tangkuban Perahu. El ambiente cambia de forma abrupta. La tierra parece gris y abierta, como si acabara de agrietarse. El vapor de azufre se desplaza sobre el cráter. Los árboles desaparecen entre la niebla y el suelo cruje bajo los pies como ceniza quemada. Yogyakarta, más al este, es considerada el centro cultural de la isla, y pronto queda claro por qué. Aquí la antigua tradición javanesa sigue viva hasta hoy, y en el corazón de todo, el Kraton, ese palacio del sultán en el que aún se celebran ceremonias, danzas tradicionales y música clásica. La ciudad también es famosa por su arte batik. En pequeños talleres se crean telas artísticas con intrincados patrones, muchos de los cuales se transmiten de generación en generación. Al mismo tiempo, Yogyakarta parece joven y creativa. El arte callejero, las pequeñas galerías y los cafés modernos dominan muchos barrios de la ciudad. Los mercados tradicionales cobran especial vida por la noche. Entre puestos de comida, especias y coloridos tenderetes, se experimenta la vida cotidiana auténtica de Java. El aroma de los platos locales flota en el aire por todas partes, mientras vendedores y músicos llenan las calles. Cuando por las noches la música gamelan resuena por las cálidas calles, Yogyakarta despliega su alma especial. La cocina de Java en general es una de las más variadas de Indonesia. Por todas las calles hay pequeños puestos de comida, de los que emana el aroma de especias, carne a la parrilla y platos dulces. Comer aquí es una parte importante de la vida cotidiana. Especialmente conocido es el gudeg, un plato tradicional de jaca joven cocida durante horas con leche de coco y azúcar de palma. Suele servirse con arroz, huevo o pollo especiado. El café también tiene una larga tradición en Java. En muchos pequeños cafés se sirve el fuerte café javanés, conocido en todo el mundo desde la época colonial. En los mercados nocturnos se encuentran además innumerables postres de coco, arroz glutinoso y azúcar de palma. Entre puestos callejeros humeantes, ruido de motos y luces de neón parpadeantes, el verdadero Java suele mostrarse por primera vez después del atardecer. A las afueras de la ciudad se alza Borobudur, el mayor templo budista del mundo. El imponente complejo fue construido hace más de 1000 años y aún hoy parece un monumento de piedra de una época olvidada. Rodeado de selva, arrozales y volcanes, el templo emerge del paisaje como una enorme pirámide. Borobudur es especialmente famoso por sus amaneceres. Antes del alba, los visitantes suben los oscuros peldaños, mientras una densa niebla cubre los valles. El cielo se tiñe lentamente de naranja y entre las nubes aparecen las siluetas de los volcanes circundantes. Las paredes del templo están cubiertas de miles de relieves que narran historias de la vida de Buda. En los niveles superiores se encuentran las famosas estupas en forma de campana, en cuyo interior se esconden estatuas de Buda. Cuando por las mañanas un silencio absoluto reina sobre el templo y solo la niebla pasa entre las figuras de piedra,
Borobudur parece casi una ciudad perdida de otro mundo. No menos espectacular es Prambanan, el mayor complejo de templos hindúes de Indonesia. Ya desde la distancia, las altas torres de piedra se perfilan en el cielo y recuerdan casi a una gigantesca fortaleza de una antigua leyenda. El complejo fue construido en el siglo IX y está dedicado a los dioses hindúes Shiva, Vishnu y Brahma. Especialmente impresionantes son también aquí los detallados relieves de piedra que muestran escenas del épico Ramayana. Entre los templos, los estrechos senderos y las sombras oscuras resultan casi místicos. A más tardar al atardecer, cuando la oscuridad cae lentamente sobre el complejo, Prambanan parece un escenario de una época pasada. En lo alto del centro de Java se encuentra la meseta de Dieng, un áspero paisaje volcánico, lleno de niebla, cráteres y antiguas ruinas de templos. La morada de los dioses resulta exactamente como su nombre promete. Ya a primera hora de la mañana, una densa niebla cubre las colinas y los campos volcánicos. El vapor de azufre asciende de la tierra. Pequeños cráteres burbujean entre las montañas y el aire frío es completamente diferente al clima tropical de muchas otras regiones de Indonesia. En este paisaje surrealista se alzan algunos de los templos hindúes más antiguos de Java. Los pequeños edificios de piedra parecen casi perdidos entre la niebla y los volcanes, y recuerdan a una época hace mucho tiempo pasada. Aquí surge una atmósfera que recuerda más a un olvidado reino de las tierras altas que a una isla tropical. El Monte Bromo es uno de los volcanes más conocidos de Indonesia. En medio de un enorme mar de ceniza, el volcán activo se eleva en un paisaje árido de arena negra y tierra volcánica. El humo asciende constantemente del cráter y recuerda que el Bromo sigue activo hasta hoy. Mucho antes del amanecer, muchos visitantes se dirigen a los miradores alrededor del volcán. Mientras la oscuridad desaparece poco a poco, van apareciendo los contornos del enorme mar de ceniza y de las montañas circundantes. A través de la niebla, los caballos cruzan a menudo la llanura negra, mientras pequeños grupos se acercan lentamente al cráter. Los sonidos del viento y el profundo retumbar del volcán refuerzan la atmósfera casi irreal. Quien visite el volcán desde el norte de la isla descubrirá una de las cascadas más impresionantes de Indonesia, la cascada de Madakaripura. Enormes masas de agua caen desde gran altura, mientras una fina lluvia pulverizada envuelve todo el entorno. Alrededor de la cascada principal fluyen innumerables corrientes más pequeñas directamente desde las paredes rocosas, haciendo que la garganta parezca un enorme templo natural. Por el agua permanente crece por todas partes un verde exuberante. Musgos, helechos y plantas tropicales cubren las oscuras rocas, mientras los rayos de luz solo penetran ocasionalmente por la estrecha abertura del desfiladero. Por eso Madakaripura parece casi irreal. Aún más espectacular resulta solo el volcán Igen. En plena noche,
Los visitantes suben el oscuro volcán mientras un denso olor a azufre llena el aire. El verdadero espectáculo comienza en el cráter. Allí aparecen las famosas llamas de lava azul del Iden. Los gases de azufre que emanan crean fuegos de color azul brillante que, en la oscuridad absoluta, parecen casi sobrenaturales. Apenas existe otro lugar en el mundo con un fenómeno natural similar. Al amanecer, el enorme lago del cráter se vuelve visible poco a poco. El agua brilla en un intenso turquesa, pero contiene un ácido extremadamente fuerte y está entre los lagos más peligrosos de la Tierra. En torno al cráter, los trabajadores del azufre cargan pesadas cargas cuesta arriba, a menudo en condiciones extremas y sin protección suficiente. Entre el humo tóxico, las rocas negras y las llamas azules, todo el volcán parece casi apocalíptico. El broche final de la isla lo pone, naturalmente, la capital, la ciudad más grande del mundo, Yakarta. Si se cuenta toda la región de Jabodetabek, en Yakarta viven aproximadamente 42 millones de personas, lo que equivale a algo más de la mitad de Alemania. Yakarta es el polo opuesto de los tranquilos paisajes volcánicos de Java. La capital de Indonesia es ruidosa, gigantesca y está en permanente movimiento. Millones de personas viven aquí entre rascacielos, interminables calles y enormes centros comerciales. Los horizontes modernos dominan muchos barrios, especialmente de noche, cuando los edificios y los bares en las azoteas brillan sobre la ciudad. Al mismo tiempo, en medio del caos, aún existen barrios históricos como Kota Tua. Allí, los viejos edificios y plazas coloniales recuerdan el pasado holandés de Yakarta. Entre calles modernas y antiguas mezquitas, la vida auténtica de la ciudad se despliega sobre todo de noche. Los mercados nocturnos llenan los callejones de música, humo y el aroma de incontables platos. Yakarta suele parecer caótica y abrumadora, pero precisamente esta interacción interminable de multitudes, luces de neón, oraciones y tráfico hace de la ciudad uno de los lugares más intensos del sudeste asiático. En pleno altiplano de Sumatra se abre de repente una quietud inmensa, tras horas de carreteras sinuosas, bosques densos y pequeños pueblos. El lago Toba aparece ante uno como un mar olvidado entre montañas volcánicas. El mayor lago volcánico de la Tierra surgió de una explosión tan colosal que en su momento cambió el clima de todo el planeta. Hoy nada de aquello resulta amenazante. El agua reposa tranquila entre las verdes laderas. Los botes de pesca se deslizan lentamente sobre la superficie que lo refleja todo. Y por las mañanas la niebla se cierne sobre el lago como si el paisaje siguiera dormido. En el centro del lago se encuentra Samosir, una isla dentro de un lago en un archipiélago en medio del océano. Allí la cultura de los Batak sigue marcando la vida hasta hoy. Las casas lucen sus tejados curvos como cuernos hacia el cielo, y de las ventanas abiertas llega a veces música tradicional sobre el lago. Todo parece más lento aquí, y precisamente por eso el lugar permanece en la memoria. Bukit Lawang, al norte del lago, comienza con un río. Agua marrón se abre paso entre rocas. Los niños se deslizan río abajo sobre neumáticos inflados,
y sobre los estrechos puentes cuelga ropa húmeda en el calor tropical. El pueblo en sí parece discreto, pero justo detrás de las últimas casas del pueblo comienza la selva. La jungla absorbe los sonidos de otra manera. El aire es pesado, cálido y lleno de vida. Y de repente, movimiento. Un orangután aparece entre las ramas, despacio, casi en silencio. El pelaje naranja brilla entre el follaje oscuro mientras se mueve por los árboles, con una calma que parece casi humana. Por un momento todo se detiene. Nadie habla. Solo se escucha el goteo del agua desde las hojas y el lejano chirrido de las cigarras. Bukit Lawang no se siente como un parque zoológico, más bien como una breve visita a un mundo que en realidad no fue construido para los humanos. Algo más al oeste, el Parque Nacional Gunung Leuser es el último lugar de la Tierra donde los orangutanes, los tigres, los rinocerontes y los elefantes comparten aún el mismo bosque. Una enorme extensión de montañas, pantanos y selva interminable se despliega por el norte de Sumatra. Aquí fuera, el tiempo pierde su significado, y a pesar de esta naturaleza salvaje, existe constantemente una sensación de fragilidad. Porque alrededor del Parque Nacional, las plantaciones de aceite de palma se aproximan cada vez más. El contraste no podría ser mayor. Allí, filas geométricas de zonas deforestadas. Aquí, un bosque ancestral lleno de sonidos, sombras y vida. Al este de Sumatra se encuentra otra isla impresionante, Kalimantan, donde la vida transcurre especialmente despacio. Muchos caminos no discurren por carreteras, sino por ríos. Estrechas embarcaciones se deslizan durante horas por agua marrón, pasando junto a una densa jungla cuyas ramas se arquean como túneles sobre el río. En el interior del país viven todavía comunidades de los Dayak, la población indígena de Borneo. En algunos pueblos, las casas largas tradicionales de madera se levantan directamente a orillas del río. Los niños juegan descalzos en estrechas pasarelas y al atardecer, el humo de pequeñas hogueras asciende al aire denso. Al mismo tiempo, las motosierras y los proyectos mineros penetran cada vez más en el bosque. Kalimantan vive entre dos mundos, entre ríos ancestrales y explotación moderna, entre el silencio y el ruido de los bosques que van desapareciendo. Tras los volcanes, los templos y las selvas de Java, aquí seguiría Bali en principio. Sin embargo, dado que Bali ya la hemos mostrado detalladamente en un video propio, la omitimos aquí deliberadamente para no mostrar los mismos lugares dos veces. Pueden ver ese video a continuación. Al este de Bali, el ambiente cambia. El tráfico se vuelve más silencioso, las calles más estrechas. Las llamadas de la mezquita llevan más lejos sobre los campos. Lombok se compara a menudo con Bali, pero precisamente esa comparación se queda corta. La isla no parece una alternativa, sino un ritmo propio. Menos cafés llenos de música, menos columnas de mozos, menos gente fotografiando todo. En cambio, pequeños pueblos con calles polvorientas y mezquitas de cúpulas verdes, mientras la niebla sigue colgando sobre los arrozales. En el norte de la isla, el paisaje se vuelve más denso. La carretera pasa junto a plataneros y palmeras, adentrándose en el bosque húmedo, hasta que de repente se escucha el estruendo de las cascadas de Sendangile.
El agua se precipita allí sobre oscuras rocas hacia el fondo. Una fina lluvia pulverizada se suspende entre los árboles, y hasta el mediodía la luz parece fría y tenue. Sobre todo domina el monte Rinjani. Incluso desde la distancia, el volcán domina la isla. El ascenso al monte Rinjani comienza a menudo de noche. Las linternas se mueven como pequeños puntos de luz montaña arriba, mientras bajo los zapatos cruje arena volcánica negra. Con el amanecer, el paisaje cambia de repente. La primera luz toca las paredes del cráter. La niebla se retira lentamente de los valles, y abajo en el fondo aparece el lago del cráter Segara Anak. Tranquilo, azul oscuro y casi irreal entre las grises laderas volcánicas. Junto al lago asciende vapor de pequeñas aberturas volcánicas, como si la montaña aún estuviera respirando. La caminata está entre las más duras de Indonesia. El suelo se desliza bajo los pies. El calor alterna con el viento frío y muchos tramos parecen interminables. El volcán no se siente como un mirador, sino como algo poderoso que se atraviesa lentamente. El monte Rinjani resulta por eso menos un destino turístico clásico, más bien una frontera entre el mundo insular tropical y un paisaje áspero, casi extraterrestre, de piedra, ceniza y fuego. Justo frente a la costa de Lombok esperan las islas Gili. Especialmente hermosa es Gili Trawangan, una pequeña isla sin coches, sin motos, sin el constante zumbido del tráfico. En cambio, se escuchan los cascos de pequeños carruajes de caballos en los caminos de arena. A lo largo de la costa también hay oportunidad de cabalgar hacia el atardecer. De día la isla parece casi ingrávida. El agua reluce turquesa hasta lejos en el mar abierto. Las tortugas se deslizan despacio sobre los arrecifes de coral, y justo bajo la superficie permanecen quietas las famosas estatuas submarinas en el agua cristalina. Con el tiempo los corales se han depositado sobre las figuras. Pequeños peces nadan entre los cuerpos de piedra como si ya fueran parte del mar desde hace mucho. En cuanto cae el sol, Gili Trawangan cambia. Los bares de playa colocan guirnaldas de luces en la arena y la música se extiende por la costa. Aún más al este se muestra uno de los parques naturales más espectaculares del mundo. El Parque Nacional de Komodo desde el aire parece un paisaje de otra época. Pequeñas islas escarpadas están diseminadas en el mar abierto. Entre ellas brillan bahías en turquesa claro, mientras colinas peladas parecen casi doradas bajo el sol. Pero a pesar de esta belleza, sobre las islas flota algo áspero, algo salvaje, el dragón de Komodo. Aquí, las lagartijas más grandes del mundo se desplazan lentamente por la hierba seca y los caminos polvorientos, como si apenas hubieran cambiado desde tiempos prehistóricos. Su andar pesado parece lento, casi cansado. Se encuentran exclusivamente en Indonesia, y básicamente solo en 5 islas. Más de la mitad vive en la isla del Parque Nacional. Alcanzan hasta 3 metros de longitud, casi 100 kilos de peso y recuerdan a seres prehistóricos. Tienen una mordedura venenosa, comen casi todo y huelen la sangre desde varios kilómetros de distancia. Un punto de interés absolutamente imprescindible.
justo al lado, la isla Padar. Uno de esos lugares que en las fotos parece casi irreal. Y aún así, la isla en realidad resulta aún más extrema. El ascenso comienza seco y polvoriento. Pequeños escalones de piedra suben por la colina, mientras el sol ya a primera hora de la mañana cae despiadadamente sobre el paisaje abierto. El famoso mirador está considerado el lugar más fotografiado de Indonesia. La gente se sienta en silencio sobre las rocas, porque incluso las conversaciones parecen de repente sin importancia. Especialmente poco después del amanecer, el paisaje cambia constantemente. La isla Padar vive de su vista, pero también de esa sensación de estar por un momento sobre un paisaje que parece a la vez tranquilo y completamente salvaje. Flores en el extremo este parece más áspera que muchas otras partes del país. Las carreteras serpentean durante horas por colinas verdes, tras las que de repente aparecen empinadas laderas volcánicas. Mucho parece apartado. Esto se aprecia especialmente en Wairebo. El pueblo tradicional está escondido en lo alto de las montañas y solo es accesible a pie. El camino transcurre durante horas por bosque de niebla, pasando junto a plantaciones de café y helechos húmedos, hasta que de repente las casas redondas del pueblo aparecen entre las colinas. Sus altos tejados llegan casi al suelo. El humo asciende de las pequeñas aberturas y por las mañanas una densa niebla flota entre los edificios. Aquí, la comunidad local Manggarai sigue viviendo en gran medida según estructuras tradicionales, aunque el turismo ya forma parte de la vida cotidiana. Aún más surrealistas parecen los lagos volcánicos de Kelimutu en el este de la isla. 3 lagos cratéricos se encuentran allí uno junto al otro y llevan a menudo colores completamente diferentes. Unas veces turquesa, otras verde oscuro, a veces casi negro o rojo herrumbre. Los colores cambian constantemente por los minerales volcánicos, de modo que incluso los lugareños nunca saben con exactitud cómo se verán los lagos en la próxima visita. Flores resulta así menos una isla clásica, más bien un paisaje lleno de leyendas, niebla y recuerdos volcánicos. Al norte de Flores, la isla de Sulawesi muestra múltiples facetas más del país. La isla por sí sola hubiera merecido un video propio. Aquí están nuestros 2 favoritos. En las tierras altas de Sulawesi se encuentra Tanah Toraja, una isla peculiar. Es conocida sobre todo por su relación con la muerte. Aquí la vida no termina abruptamente, sigue siendo parte de la vida cotidiana. Los difuntos son a menudo guardados en la casa durante meses o incluso años, hasta que se ha reunido suficiente dinero para los elaborados rituales funerarios. Las familias siguen hablando con ellos, les llevan comida a la habitación y los tratan no como muertos, sino como parientes que aún están presentes. Cuando finalmente tienen lugar las ceremonias, resultan a la vez solemnes y pesadas. Cientos de personas se reúnen entre construcciones de bambú. Los cantos tradicionales resuenan por los valles y se sacrifican búfalos de agua, no por crueldad, sino por una fe profundamente arraigada. Especialmente impresionantes son las tumbas en la roca. En paredes escarpadas se han tallado cámaras funerarias en la piedra a lo largo de generaciones. Ante ellas se alzan pequeñas figuras de madera, los llamados Tau Tau, que miran inmóviles desde los acantilados. Algunas parecen erosionadas por la lluvia y el tiempo, otras casi vivas bajo la luz difusa de las montañas.
Tana Toraja no deja por eso una sensación ligera, sino más bien la quieta conciencia de que algunas culturas no reprimen la muerte, sino que la sitúan en el centro de la vida. En el extremo sureste de la isla se encuentra el Parque Nacional de Wakatobi, una de las zonas marinas más ricas en especies de la Tierra. No solo la belleza de los arrecifes de coral es aquí el centro de atención, sino la enorme diversidad submarina. Entre los arrecifes de coral viven miles de especies animales en el espacio más reducido. Las mantarrayas cruzan el azul abierto. Las tortugas marinas se deslizan despacio sobre los arrecifes y bancos de peces tropicales, oscurecen en ocasiones casi la luz solar bajo el agua. Entre ellos se esconden criaturas diminutas que solo se reconocen a segunda vista. Caballitos de mar pigmeos, babosas de mar luminosas y varias especies de pulpo como el pulpo mímico, que puede imitar a otros animales marinos para protegerse. Incluso la laticauda colubrina, una serpiente de mar muy venenosa de rayas negras y blancas, se desliza silenciosamente entre los corales. Wakatobi resulta por eso menos un destino de buceo clásico, más bien un mundo frágil de agua, luz y corales, bello, tranquilo y que impone respeto. Al norte de Australia se muestra por último un mundo insular igualmente impresionante. Al igual que en Wakatobi, en Raja Ampat se revela un paisaje submarino de una variedad increíble. Ya a primera vista desde el barco, las islas de piedra caliza parecen casi irreales. Pequeñas colinas verdes se alzan abruptamente del mar, sus rocas moldeadas por el viento y el agua a lo largo de milenios. Entre ellas se encuentran lagunas escondidas, estrechos canales de agua y arrecifes de coral, que desde el aire siguen siendo visibles a través de la clara superficie. Muchos viajan aquí para bucear o hacer snorkel. Flotan por el agua turquesa y se deslizan junto a coloridas paredes de coral, mientras miles de pequeñas medusas flotan casi sin peso a su alrededor, lo suficientemente inofensivas como para nadar entre ellas. Incluso desde el barco Raja Ampat parece surrealista. Bajo la superficie del agua pasan sombras de enormes bancos de peces. Los pájaros marinos dan vueltas sobre las islas y entre las rocas verdes se abre una y otra vez ese mar azul profundo y tranquilo, que parece más un paraíso oculto que un lugar normal de la Tierra. Las islas Wajak también pertenecen a Raja Ampat y son quizás la imagen más conocida de Indonesia y al mismo tiempo uno de los lugares más tranquilos del país. Pequeñas islas de piedra caliza verde están dispersas allí en el agua de azul claro, cada una con su propia forma, algunas apenas más grandes que una sola roca. Desde arriba el mundo insular parece casi casual, como si el mar hubiera dibujado el paisaje él mismo. Papúa comienza finalmente allí donde Indonesia termina. Mientras grandes partes de Indonesia ya llevan tiempo modernizadas, algunos lugares aquí aún parecen de otro tiempo. En el altiplano se encuentran pueblos apartados entre la niebla y las empinadas laderas de las montañas. Algunas comunidades indígenas preservan sus tradiciones hasta hoy, no como atracción turística,
sino como parte de su vida cotidiana. Los Asmat viven en la parte suroeste de Papúa, en un paisaje de manglares, selvas densas y brazos de ríos marrones que se extienden kilómetros a través de las tierras bajas. Muchos pueblos solo son accesibles hoy en día en barco. El agua determina allí casi todo: el transporte, la alimentación, el comercio y el ritmo de la vida cotidiana. Los Asmat son especialmente conocidos por su arte de la talla en madera. De enormes troncos de árboles, surgen artísticos postes de antepasados, máscaras y canoas llenos de motivos en espiral y figuras. Para los Asmat, estas tallas no son mera decoración, sino que están estrechamente vinculadas con la espiritualidad, los antepasados y los rituales. La región parece hasta hoy extremadamente apartada, no por atracciones concretas, sino por esa atmósfera de ríos, niebla, tambores y selva densa en la que las carreteras modernas desaparecen de repente, y Papúa vuelve a parecer más original que casi cualquier otra parte de Indonesia. Y quizás ningún lugar de Indonesia muestra esta diversidad más claramente que Papúa. Indonesia no está compuesta solo de islas. Está compuesta de cientos de culturas, idiomas, paisajes y formas de vida que se distribuyen a lo largo de miles de kilómetros entre volcanes, selvas y mares abiertos. Quizás su belleza radica precisamente en que detrás de cada horizonte ya comienza el próximo mundo completamente diferente. Muchas gracias por ver el video. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro viaje de hoy por Indonesia. Si es así, déjenos un like y una suscripción para no perderse ningún video más. ¡Hasta la próxima!